Hola a todos, soy Showtime 112. La relación entre Israel y sus vecinos árabes de finales de los años 40 a principios de los 70 fue casi una guerra prolongada, con períodos alternados de conflicto de alta intensidad y combates de baja a media intensidad. Entre las dos guerras a gran escala más famosas, hubo un conflicto algo menos intenso pero prolongado y estático, conocido como la Guerra de Desgaste. Abarcó desde después de la Guerra de los 6 Días de 1967 hasta el Acuerdo de Alto el Fuego de agosto de 1970. De manera más específica, comenzó con el aumento de las hostilidades a lo largo del frente sur del Sinaí en marzo de 1969. Después de agosto de 1970, no hubo paz y la atención se centró en el norte. Fue una guerra mayormente estática, sin buscar ganancias territoriales permanentes. Seguía habiendo actividad en tierra, sobre todo bombardeos, ataques de comandos e infiltraciones guerrilleras en el este y norte. Lo más interesante para nosotros es que el conflicto incluyó frecuentes enfrentamientos aéreos, incluyendo combates aire-aire y la supresión de defensas aéreas enemigas. En la fase final, incluso intervino directamente una superpotencia. La victoria de Israel en 1967 resultó en una gran expansión territorial, capturando los altos del Golán, Cisjordania, la península del Sinaí y la Franja de Gaza. La nación árabe más poderosa, Egipto, sufrió las mayores pérdidas tanto en territorio como en equipo militar. Las fuerzas egipcias perdieron más de 9.800 efectivos muertos o desaparecidos y hasta el 85% de su equipo militar, la mayoría capturado intacto. La línea de alto el fuego en el Canal de Suez tenía inicialmente pocas fuerzas. La Fuerza Aérea Egipcia, llamada Fuerza Aérea de la República Árabe Unida, solo perdió el 4% de su personal, pero una asombrosa pérdida del 90% de su capacidad de combate. 72% de cazas y todos los bombarderos. De sus 15 bases aéreas principales, Egipto perdió 4 en el Sinaí y tuvo que abandonar 2 más a lo largo del Canal de Suez. La defensa aérea también tuvo bajas. 2 sitios de misiles S-75, SA-2 Guideline, fueron destruidos en el Sinaí. Al menos 2 fueron bombardeados, y el resto tuvo que ser retirado más allá del alcance de la artillería israelí. La Fuerza Aérea Árabe Siria sufrió pérdidas significativamente menores, estimadas en alrededor de una cuarta parte de su flota de aviones. Jordania sufrió las mayores pérdidas. Casi todos sus aviones de combate y el 80% de su blindaje fueron destruidos. La Unión Soviética repuso rápido las pérdidas árabes, priorizó a Egipto y entregó nuevos sistemas, muchos gratis o con condiciones favorables. Las entregas iniciaron el 12 de junio de 1967 y, para fin de año, cerca del 70% de la fuerza egipcia previa a la guerra fue restaurada. La Fuerza Aérea Egipcia recibió 65 MiG-21-123, MiG-17, 10 Su-7-18, Tu-16 y 10 helicópteros Mi-8, estos últimos operados por primera vez en Egipto. También creció el número de asesores soviéticos. Aún así, Moscú fue cauteloso y no suministró suficiente equipo para que Egipto lanzara una ofensiva importante. Los soviéticos dudaban de la capacidad de las fuerzas árabes para usar eficazmente armas avanzadas y limitaron sus envíos de repuestos, tanques de combustible externos y bombas. Temiendo que otra derrota árabe manchara la reputación de las armas soviéticas, también se reemplazaron las pérdidas de Siria, aunque el apoyo soviético fue menos extenso, reflejando la frustración con la cooperación siria. Jordania reconstruyó un escuadrón de cazas Hunter y desde 1969 Estados Unidos le suministró F-104 Starfighter. Ambos tipos de aviones se mantuvieron lejos de Israel y evitaron combatir con la Fuerza Aérea israelí. El principal caza árabe era el MiG-21 suministrado en varias variantes. La más antigua, el MiG-21 F-13,
Solo usaba una mira de radar y llevaba 2 misiles aire-aire R-3, además de un cañón de 30 milímetros. Un arma poderosa, pero con solo 60 proyectiles suficiente para unos 4 segundos de disparo. La aeronave también tenía poca visibilidad hacia atrás y una autonomía extremadamente corta. Después, variantes como el MiG-21 PFS y FL eliminaron las armas, aumentaron el consumo de combustible y peso, reduciendo la maniobrabilidad. Muchas misiones terminaban con reservas de combustible peligrosamente bajas. En 1969, los soviéticos entregaron el MiG-21 PM reincorporando el cañón. Luego apareció el MiG-21 con 4 puntos para misiles y capacidad para 3 tanques externos. El radar del MiG tenía valor limitado en este teatro. La interceptación controlada desde tierra seguía siendo esencial, y la aeronave era vulnerable a los daños, a menudo incendiándose o explotando después de solo unos pocos impactos de cañón. Las fuerzas aéreas árabes usaron muchos cazabombarderos inferiores a las aeronaves occidentales de Israel. Incluían el MiG-17F y el Sukhoi Su-7, ambos diseñados como cazas. El MiG-17 subsónico solía llevar 2 bombas de 100 kilogramos y 2 cápsulas de cohetes para ataques, confiando en sus cañones y maniobrabilidad para defenderse. El supersónico Su-7 BMK era más rápido y tenía mejor aceleración, pero su maniobrabilidad era pobre. Sin embargo, su carga útil era mucho mayor. Podía transportar 4 bombas de 500 kilogramos, 6 de 250 kilogramos o varios pods de cohetes. Como los aviones soviéticos de combate, estas aeronaves tenían un alcance muy corto. Desde el delta del Nilo apenas llegaban al oeste del Sinaí y lanzaban cargas ligeras con precisión media. Las misiones a baja altitud solían abortarse si el objetivo no se encontraba rápido tras un ascenso repentino. La Fuerza Aérea de Israel destacó en la Guerra de los 6 días, aunque pagó un alto precio que suele ignorarse. Se perdieron 46 aviones y 25 tripulantes, cerca del 23% de sus cazabombarderos y 9% de sus pilotos. Esto fue un duro golpe para una fuerza aérea así. Además, Francia, antes principal proveedor de armas de Israel, impuso un embargo bajo el mando de De Gaulle. El embargo no se aplicó al 100%, ya que ciertos ministerios e industrias francesas siguieron apoyando discretamente a los israelíes. Las piezas de repuesto siguieron llegando, pero más lento. Parte del equipo se entregó por terceros, incluyendo 3 bombarderos Vautour, 7 Super Frelon y 7 helicópteros Alouette. Estados Unidos reemplazó rápidamente a Francia como principal proveedor de armas de Israel. Los pedidos de A4 Skyhawk se habían realizado desde 1966, aunque las entregas se retrasaron debido a la guerra. La solicitud inicial de F-4 Phantom fue rechazada. Tras la Guerra de los 6 días, Estados Unidos levantó el embargo en octubre, probablemente por los grandes esfuerzos soviéticos de reabastecimiento a Egipto y Siria. La orden inicial de Israel fue por 48 A4H Skyhawk. Esta variante no tenía sistemas avanzados de puntería ni receptor de alerta de radar, y la capacidad para misiles aire-aire se omitió a petición de Israel. Aunque tenía limitaciones, el Skyhawk era resistente, simple y barato, con el doble de armamento y autonomía que el Mirage. Las entregas iniciaron en diciembre de 1967. Siguieron en 1968
y dotaron a 2 escuadrones. La primera misión de combate fue el 15 de febrero de 1968. Se ordenaron otros 52 Skyhawks, con entregas que comenzaron en marzo de 1969. Incierto sobre el apoyo de Estados Unidos y con graves restricciones presupuestarias, Israel se esforzó por mantener y modernizar sus aviones franceses. El Super Mystère, primer caza supersónico israelí y similar al F-100 Super Sabre, recibió una importante modernización. El motor Snecma Atar con postcombustión fue sustituido por el Pratt Whitney J-50 y II usado también en el A-4 Skyhawk. Aunque no tenía postquemador, este motor era más ligero, 25% más potente y más confiable y eficiente en consumo de combustible. La aeronave, llamada Sa'ar por los israelíes, recibió aviónica moderna y capacidad para misiles aire-aire, siendo operada por un solo escuadrón en ataque a tierra. Las entregas de la versión mejorada comenzaron en diciembre de 1969. Una cantidad ligeramente mayor de los antiguos cazas, Mystère 4A-26. Las aeronaves que sobrevivieron a la Guerra de los 6 días no tuvieron grandes cambios y se usaron como cazabombarderos en el frente oriental, menos intenso. Una vez que hubo suficientes aviones estadounidenses disponibles, Dassault Hwagan, aún más antiguo, siguió en servicio con 41 aeronaves operativas tras 1967. El jet de ala recta se usó para misiones de ataque a tierra en el este y después como entrenador avanzado. 61 Mirage 3 CJS continuaron sirviendo como los cazas de primera línea de Israel. Llamado Shahak en el servicio israelí, el Mirage fue mejorado tras la guerra. Aunque su radar era poco útil y a veces se cambiaba por lastre, la aeronave siguió siendo la principal plataforma de superioridad aérea de Israel tras la llegada del F-4 Fantasma. Estados Unidos rechazó al principio la solicitud de Israel por los Fantasmas, pero la persistencia funcionó. En octubre de 1968, Washington aceptó suministrar las aeronaves y las entregas iniciaron menos de un año después. El F-4E Fantasma fue un gran avance para la Fuerza Aérea Israelí, aunque tuvo un costo alto. Cada A-4 Halcón del Cielo cuesta casi $1 millón, mientras que un F-4 cuesta unos 4.5 millones. El Fantasma también requería un segundo miembro de la tripulación, un oficial de sistemas de armas, al que los israelíes llamaban navegante. Pocos aviones israelíes tenían 2 tripulantes. Antes, algunos pilotos recibieron entrenamiento cruzado para ocupar estos puestos, pero la aviónica del Fantasma era más compleja que cualquier aparato previo en Israel, por lo que técnicos estadounidenses ayudaron con mantenimiento e instrucción. El primer avión llegó en septiembre de 1969 y la primera misión de combate fue el 9 de octubre. Las entregas siguieron a 4 aviones mensuales y en noviembre de 1969 se creó un segundo escuadrón de Fantasmas. Aunque el Fantasma superaba al Mirage 3 en casi todo lo aire-aire, contaba con un radar más potente, un segundo tripulante y capacidad para 4 veces más misiles, incluso de largo alcance. Se usó principalmente en el rol aire-tierra, donde era más dominante. Por ello, los pilotos de Mirage lograron más victorias aéreas que los del Phantom. La ventaja de los pilotos israelíes en combate aéreo estaba en sus cañones y misiles. Muchos MiG-21 árabes no tenían cañones internos, pero los F-13 sí llevaban cañones de 30 milímetros. Solo tenían munición para 4 segundos de disparo, mientras que los cañones DEFA del Mirage, del mismo calibre, duraban 7 segundos.
El cañón Vulcan del Phantom ofrecía una mayor cadencia de fuego con suficiente munición para 6 segundos de disparo continuo. El Shafr-1, primer misil aire-aire israelí, se usó en 1967 con resultados decepcionantes. El Shafir-2, sucesor mejorado con ojiva de 12 kilogramos, entró en servicio en julio de 1969 y fue efectivo. Israel compró misiles AIM-9B Sidewinder a Estados Unidos. El AIM-9, la variante más capaz, llegó con los Phantoms y se instaló en el Mirage 3S en julio de 1970. En 1967, las ametralladoras causaron casi todas las bajas aéreas israelíes, pero al final de la guerra de desgaste, la mayoría fue por misiles. Las fuerzas aéreas árabes solo usaban los R-3 soviéticos, copia del AIM-9B. El misil resultó poco confiable, ya que se distraía fácilmente con los reflejos de calor de la arena del desierto. Solo podía dispararse con cargas menores a 25 gramos y contra objetivos de hasta 3G. Además de ventajas técnicas, los pilotos israelíes podían practicar combates aéreos contra aviones usados por sus enemigos. Los israelíes obtuvieron un MiG-21 F-13 y 2 MiG-17. El MiG-21 gracias a una deserción y los 17 gracias a que 2 pilotos sirios aterrizaron por error en una pista israelí. ¿Cuál fue entonces la motivación detrás de la guerra de desgaste? Los estados árabes, particularmente Egipto, liderado por Gamal Abdel Nasser, quien ya había sufrido 2 derrotas humillantes a manos de Israel, estaban ansiosos de venganza después del desastre de 1967. Creían que el único camino para recuperar el territorio perdido era a través de otra guerra. Sin embargo, carecían de capacidad ofensiva en ese momento. Buscaron que la ocupación israelí resultara demasiado costosa, causando bajas y forzando la movilización constante de reservas, presionando así la economía de Israel. Israel construyó rápidamente la línea Bar-Lev, una cadena de fortificaciones en la orilla este del Canal de Suez. Como Egipto carecía de capacidad anfibia o de puente, la línea podía defenderse con pocas fuerzas. Israel quería conservar los territorios capturados por su valor estratégico y como herramienta de negociación. Habiendo sido obligado a abandonar la península del Sinaí una década antes, con débiles garantías de seguridad, Israel ahora tenía la intención de intercambiar territorio, solo por concesiones tangibles y confiables. Ambos bandos llevaron a cabo incursiones de comandos e intercambios sostenidos de artillería. Sin embargo, Israel poseía poca artillería remolcada y por lo tanto dependía en gran medida del poder aéreo para las represalias. Esto pronto escaló a ataques aéreos que los interceptores egipcios no podían enfrentar eficazmente. Para contrarrestar estos ataques, Egipto intentó reforzar sus defensas aéreas y su red de misiles antiaéreos, pero fue insuficiente, por lo que la Unión Soviética intervino directamente, desplegando sus baterías de misiles e interceptores para apoyar a Egipto. Todo esto se discutirá en episodios futuros. Pueden comentar como siempre, pero esta vez solo los suscriptores del canal podrán hacerlo. Eviten opiniones políticas o comparaciones con eventos actuales. El discurso de odio no será tolerado. Si van a debatir el video, mencionen fuentes específicas. Gracias por su comprensión y sigan viendo Showtime 112.